Permíteme compartir, por favor. Yo te voy a disculpar, le estaba buscando. Ya está, pero. Ya. Bueno, seguimos, muchachos. Entonces afecta principalmente al sexo femenino también con una relación hombre-mujer que va de 1.3 a 1.6, atribuyéndose a la mayor frecuencia de esta patología, ¿no? Y miren, hablamos de la fisiopatología. ¿Qué ocurre en la fisiopatología? Miren, la vesícula sufre inflamación aguda, reiterativa, y es aquel paciente que no quiere operarse y desarrolla adherencias a los órganos vecinos, que puede ser al estómago, al duodeno o al colon, adyacentes, ¿sí? Y una vez que hay demasiadas adherencias entre estos órganos, puede ocurrir un plastronamiento, ¿no? Hay una adherencia entre la vesícula y estos órganos. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a desarrollar el mecanismo de decúbito. En ese lugar donde se han unido, se han adherido estos órganos, se va a provocar isquemia, gangrena, necrosis en el sitio de una de estas adherencias. Y a continuación es posible que se produzca una perforación entre estos dos órganos, porque ha habido isquemia, gangrena y perforación. Entonces es posible que se produzca una perforación hacia la luz intestinal, principalmente si la fístula es colecisto duodenal, ¿no? Con frecuencia esto ocasiona una descompresión con lo que se alivia el trastorno agudo. Y miren, si los cálculos biliares pasan a través de la fístula, de la vesícula, a través de la fístula al duodeno y son lo bastante grandes, puedan ser capaces de provocar obstrucción en el intestino delgado, habitualmente a nivel del ilion terminal, ¿no? A lo cual se denomina ilio por cálculos. En raras ocasiones, ¿sí? Los pacientes, miren, vienen a la consulta y nos indican que han estado mal toda la noche y que han vomitado cálculos. ¿Qué les parece? Yo he tenido la oportunidad de ver esto. Vienen pacientes a la consulta y dicen, doctor, anoche comí mucha grasa, he vomitado toda la noche y mire lo que he vomitado y traen piedras en una bolsita. ¿En qué tipo de fístula podrá el paciente tener vómito con cálculos? ¿En cuál de estas? ¿Colecisto duodenal, colecisto gástrica o colecisto colónica? ¿Qué dicen? Colecisto gástrica. En la colecisto gástrica, muchachos. ¿Por qué? Porque al haber una comunicación anormal entre la vesícula y el estómago, los cálculos migran al estómago y el paciente puede vomitar los cálculos que están en el estómago. ¿Qué les parece? Entonces, en raras ocasiones los pacientes vomitan cálculos que entraron al estómago por una fístula colecisto gástrica, ¿no? En la mayoría de los casos el ataque agudo remite, la fístula colecisto entérica puede pasar desapercibida, ¿no? Entonces, la persona habitualmente se presenta a la consulta con datos de obstrucción intestinal, ¿no? Ya sea parcial o completa. Entonces el cálculo que está obstruyendo entra al intestino a través de la fístula y está obstruyendo a ese nivel, en el duodeno, en el colon o en el estómago, ¿no? Es posible que la vesícula biliar contenga uno o varios cálculos, como hemos comentado, ¿no? Y esta es la fisiopatología. Miren, el hilo biliar es precedido por un episodio de colecistitis aguda, hay inflamación de la vesícula y tejidos adyacentes, se forman adherencias entre estas estructuras, entre la vesícula y el duodeno, el colon o eventualmente sí, el estómago. Y una vez que se han adherido, que se han formado adherencias, se han adherido estos órganos, va a ocurrir en este lugar el mecanismo de decúbito, isquemia, gangrena, necrosis y perforación. Isquemia por disminución del flujo arterial, venoso y linfático, además de la presión ejercida por los cálculos. Y va a haber erosión de las paredes y la formación de fístula colecisto entérica, colecisto vesícula entérica intestino, que permite el paso de los litos hacia el intestino. Miren el orificio que le puede quedar al intestino cuando se fistuliza con la vesícula, bastante grande, ¿no? Abrimos este lugar y miren, sacamos los cálculos. ¿Qué les parece? Aquí están los cálculos claramente visibles, ¿no? ¿Y cómo se presenta el paciente al servicio de emergencias cuando tiene un hilo biliar? Con datos de obstrucción intestinal. ¿Cuál es la tríada del paciente con obstrucción intestinal? Dolor abdominal tipo cólico intermitente asociado a náuseas y vómitos, distensión abdominal y falta de eliminación de heces y gases. Con esa signo sintomatología va a venir el paciente, ¿no? ¿Sí? Entonces, hablamos de la presentación clínica. El hilo biliar es una obstrucción mecánica, como hemos dicho, del tracto gastrointestinal y por lo tanto el sitio donde se encuentre fijado el cálculo va a inducir una variedad de escenarios. Por ejemplo, el paciente puede tener el síndrome de Barnard. ¿Qué es el síndrome de Barnard? Ocurre cuando el cálculo obstruye la válvula ileocecal. Se presenta en 3% de los casos, como se puede ver claramente en esta imagen.
¿no es cierto? O puede tener el síndrome de Bou-Beret. ¿Qué es el Bou-Beret? Cuando la vesícula se fistuliza con el duodeno, que es este, ¿sí? Y el cálculo migra de la vesícula al duodeno y el cálculo es lo suficientemente grande, puede obstruir en esta zona el duodeno, puede obstruir el duodeno completamente. Ya no va a poder migrar hacia abajo. ¿Por qué? Porque el cálculo es grande, se puede obstruir en esta zona. Entonces, ¿qué es el síndrome de Bou-Beret? Es el resultado de un cálculo que se impacta, se aloja en el duodeno y produce datos de obstrucción intestinal, ya no puede progresar hacia abajo y bloquea la salida gástrica. Entonces, miren, se puede presentar el síndrome de Bou-Beret, que es este, ¿sí? Y el inicio de la presentación en el hilo biliar puede ser agudo, subagudo o crónico, ¿sí? En el hilo biliar agudo, ¿cómo llega el paciente? Aparición repentina de distensión abdominal, vómitos y constipación o obstipación. ¿Estamos de acuerdo? En el hilo biliar subagudo, ¿sí? ¿Qué presenta en el subagudo? No presenta el paciente deposiciones, ¿sí? No presenta catarsis, pero sí elimina gases, sí flatos. Es una obstrucción intestinal de bajo grado, quiere decir que el paciente no está completamente obstruido. O puede tener el tipo crónico, llamado también síndrome de Karewski, ¿sí? Se caracteriza por episodios de dolor recurrentes, intermitentes, causados ¿por qué? Paso de los cálculos biliares a través del intestino. Está migrando el cálculo, ¿no? A través de las distintas porciones del intestino delgado, junto con periodos asintomáticos o de calma, llegando a la obstrucción completa en varias etapas. Ese es el síndrome de Karewski, ¿no? Y vamos a hablar de los estudios complementarios que le vamos a pedir al paciente. ¿Qué estudio complementario le pedirían a este paciente si estamos hablando de que este paciente eventualmente está cursando con obstrucción intestinal? El mejor estudio será la ecografía o la radiografía. Ecografía. Radiografía, radiografía, obstrucción, muchachos, el mejor estudio es la radiografía. Efectivamente, le vamos a pedir ecografía a este paciente, ¿sí? Aquí dice que detecta la fístula. No sé de dónde sacó esto, su compañero hizo, uno de sus compañeros hizo este trabajo, y aquí dice que detecta la fístula, y habitualmente no detecta la fístula. Yo nunca he visto, tendría que ser muy capo el ecografista. ¿Qué sí nos va a reportar el ecografista? Datos de colecistitis crónica inespecífica, es decir, pared engrosada de vesícula, ligeramente engrosada, todavía puede haber cálculos en el interior de la vesícula. Y les hago una pregunta, ¿en la ecografía se verá la vesícula distendida o colapsada? ¿Y por qué? ¿Cómo es? ¿Distendida o colapsada y por qué? Obviamente que colapsada, pues muchachos. Si está fistulizada la vesícula con el intestino, ¿podrá contener bastante cantidad de bilis? No. Entonces vamos a encontrar habitualmente una vesícula pequeña y colapsada, ¿no? ¿Sí? Podemos ver cálculos residuales y podemos detectar una eventual obstrucción gástrica. Eso sí, ¿sí? Para eso nos sirve la ecografía. También le vamos a pedir tomografía seguramente al paciente para valorar la característica de la tríada de Ziegler, como vamos a ver más adelante. ¿Sí? Y miren, para el diagnóstico, lo primero que debemos acordarnos es evaluar la tríada de Mordor. ¿Qué es la tríada de Mordor en hilo biliar? Antecedente de cálculos biliares en la vesícula biliar. Ya sabía el paciente que tenía cálculos, pero no se operó oportunamente. Nos indica que ha tenido episodios reiterativos de colecistitis aguda a repetición y aparición repentina de obstrucción intestinal. Estos datos nos hacen sospechar de que el paciente está teniendo un hilo biliar y constituyen la tríada de Mordor, ¿sí? Le vamos a pedir al paciente, que hemos dicho, una placa de abdomen de pie para valorar ¿qué? La tríada de Ziegler. ¿Cómo está formada la tríada de Ziegler? Tríada 3, ¿no? Primer dato, presencia de cálculos radiopacos, es decir, visualización de cálculos en la imagen en la placa simple de abdomen, ¿sí? Entonces, primer dato, presencia de cálculos radiopacos, presentándose en menos del 10% de los casos. ¿Por qué? Porque no olviden que no todos los cálculos presentes en el tubo digestivo son radiopacos. Segundo dato que puede haber, aerobilia o neumobilia, aire en la topografía de la vía biliar, se denomina signo de Gotha-Mestler, ¿sí? Segundo dato. Y tercer dato, datos de distensión de haces intestinales o datos de obstrucción intestinal alta, ¿sí? La presencia de dos de los tres signos establece el diagnóstico. Debemos hacer notar que la neumobilia o aerobilia no es patognomónico, no es propio específicamente del hilo biliar. Se puede presentar también en otros cuadros. También podemos pedirle al paciente la tomografía abdominal, ¿sí? También vamos a valorar la tríada de Ziegler. Vamos a ver obstrucción intestinal parcial o completa, aire en la vía biliar y visualización directa del cálculo.
¿Estamos de acuerdo? Y además el paciente, miren, puede tener la tétrada de Ziegler, ya no tres datos, sino cuatro. Los tres datos que hemos comentado, sumado a la evidencia de un cambio en la posición del cálculo, es decir, se internó el paciente y le pedimos una placa, ya vimos la tirada de Ziegler, pero no estábamos seguros, lo mantenemos en observación al paciente, y en una segunda placa radiográfica de control, vemos de que hay evidencia de un cambio de la posición del cálculo de un lugar a otro en una segunda radiografía. Se conoce como tétrada de Ziegler. Y además el paciente puede tener la péntada de Ziegler, cinco datos. Además de los cuatro datos anteriores, Baltasar y Schechter describen un quinto signo radiológico que implica la presencia de varios niveles líquidos adyacentes en el cuadrante superior derecho. ¿Por qué el paciente estará con ilio localizado en el cuadrante superior derecho o niveles de líquidos adyacentes al cuadrante superior derecho? Por la gran ley de Stokes de las patologías abdominales. Toda musculatura lisa vecina a una serosa inflamada, que es el peritoneo, se relaja y esta zona entra en hilio, de tensión transitoria del peristaltismo intestinal por una causa determinada que habitualmente es reversible, ¿no? Y cuando se utiliza un contraste oral hidrosoluble, podemos valorar el signo de Forchet. ¿Qué es el Forchet? Característica distintiva conocida como cabeza de serpiente en el lugar donde ha ocurrido la fístula, ¿sí? Con un halo claro compuesto de cálculos radiolúcidos. O podemos evaluar el signo de Petren. ¿Qué es el Petren? El paso del medio de contraste hacia el tracto biliar. Entonces le hacemos tomar al paciente contraste hidrosoluble, ¿sí? Y vemos de que se pinta la vesícula biliar en la placa de abdomen. ¿Será normal, muchachos? No, esto nos está hablando de que el duodeno está fistulizado con la vesícula. ¿Está claro, no? ¿Sí? Perdón, un ratito voy a enchufar. Ahora sí. ¿Sí? Eso es lo que vamos a pensar. Y miren, me dicen si ven el cálculo, ¿ven este redondito? Este es el cálculo. Primer dato de la tríada de Ziegler. ¿Lo ven el cálculo? Me dicen si lo ven. Sí, doctor. Sí, Se doctor. ve. Segundo dato, datos de obstrucción intestinal alta, signo de pila de monedas, como se puede ver acá, signo de esqueleto de arenque, signo de la taza invertida de Croyle, signo del asa centinela, lo que ustedes quieran. Miren, aquí hay pila de monedas. Claramente se puede ver, ¿sí? Y tercer dato, aerobilia o neumobilia, aire en la topografía de la vía biliar. El signo de gota, perdón, entonces, eso es lo que en esta placa se puede ver claramente la tríada de Ziegler. Y miren, o pueden ver estos datos de obstrucción intestinal también. Este es el signo de la escalera de mano, donde se pueden ver las asas de intestino delgado dispuestas en sentido transversal. Y además se ve el signo de reboque, esta imagen blanquecina a este nivel. A este nivel. Y listo. Vámonos al tratamiento del hilo biliar, ¿sí? Si el paciente está obstruido, tenemos que indicarle nada por vía oral, ¿no? Hay que hidratar adecuadamente al paciente, reposición hidroelectrolítica importante, protector gástrico, analgésicos y sonda nasogástrica eventualmente. Y el tratamiento del hilo biliar, ¿qué piensan ustedes? ¿Que es médico o quirúrgico? Si es una obstrucción intestinal. ¿Qué dicen? ¿El tratamiento del hilo biliar será médico o quirúrgico? ¿Qué dicen? Quirúrgico. Es enteramente quirúrgico. ¿Y qué se llama el tratamiento del hilo biliar? ¿Sí? Enterolitotomía, ¿no? Aquí está, enterolitotomía. Enterointestino, litotomía, extracción de un cálculo en el intestino. Es decir, debemos sacar el cálculo que está obstruyendo el intestino. El paciente está obstruido. Entonces, a eso se denomina enterolitotomía. Miren, ¿sí? Entonces, hacemos una laparotomía una laparoscopía exploratoria por vía laparoscópica o eventualmente a cirugía abierta y encontramos el cálculo. Miren el intestino y miren el cálculo. Grande, está obstruyendo la luz del intestino. Entonces, ¿qué hacemos? Habitualmente este cálculo lo encontramos en el hilo terminal, hemos dicho, ¿no? Preferimos progresar el cálculo hasta el Y1 y en el Y1 hacemos la apertura, la incisión en el intestino para retirar el cálculo, como se puede ver acá, ¿sí? Entonces, ¿por qué progresamos pero al Y1 el cálculo? ¿Por qué no abrir directamente a nivel del hilo terminal? Dos motivos. No olviden que en los últimos 15 a 20 centímetros del intestino del hilo terminal existe una zona de muy poca vascularidad que se llama la zona de Treves, ¿sí? Valdrá la pena abrir en este lugar sabiendo que después de retirar el cálculo tenemos que hacer una sutura de separación en el intestino y esto puede, si es una zona estrecha, puede condicionar una estenosis posoperatoria.
No, no, mejor entonces llevar a un lugar donde hay mayor diámetro, que es el Y1. Por eso llevamos el cálculo al Y1. ¿Estamos de acuerdo? Y además por la poca vascularidad que tiene esta zona, es la zona de Treves. Entonces, esos son los motivos para llevar al Y1, por mayor vascularidad y mayor diámetro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Ahí están los cálculos. Y les hago una pregunta. Hemos resuelto el problema obstructivo de la vía biliar principal o conducto hemos resuelto el problema obstructivo del intestino. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué hacemos con la fístula? ¿Qué piensan que se hace con la fístula? Dos alternativas. La primera escuela dice que se puede dejar la fístula. Podemos dejar la fístula. ¿Sí? Podemos dejar a la fístula colecisto-duodenal ahí. Más del 50% de las fístulas se cierran espontáneamente después de haber realizado enterolitotomía, la extracción del cálculo. ¿Sí? ¿Y qué dice la segunda escuela? La segunda escuela dice, de rutina, hay que liberar la fístula, hay que liberar la vesícula del duodeno. En el un lado no hay problema con la cistectomía y en el otro lado habrá que hacer duodenorrafia, es decir, sutura del duodeno. Pero ¿cuál es el inconveniente de esta segunda alternativa? En ese lugar donde ha ocurrido la fístula existirá buen tejido para hacer una adecuada reparación quirúrgica. Si es que hemos dicho de que en esa zona ha habido isquemia, gangrena, necrosis y perforación, ¿qué es lo que ha condicionado la fistulización? No, no, existe mal tejido. A pesar de que esa zona se repare en dos o tres planos con buen hilo quirúrgico, puede haber una fístula de duodeno ya también. ¿Sí? Se puede abrir el duodeno. ¿Por qué se puede abrir el duodeno? Porque es una zona de alto flujo que desemboca cada día en una cantidad de 600 a 1200 en la segunda porción del duodeno, hemos dicho. La bilis, entonces se puede abrir el duodeno, pero dependerá de la experiencia del cirujano. Esas son las alternativas para el manejo del hilo biliar, ¿sí? ¿Alguna pregunta, muchachos, de hilo biliar y de síndrome de Mirici? Parece que no, doctor. Listo, muchachos. Entonces, espero que esta clase les sirva. Les he mostrado en imágenes qué es lo que ocurre en el síndrome de Mirici y en el hilo biliar y espero que me hayan comprendido. ¿Estamos de acuerdo? Seguramente esto les va a servir porque van a tener la oportunidad en cualquier momento cuando ustedes se estén ejerciendo, con otra práctica también, de tener algún paciente con síndrome de Mirici y además hilio biliar y ya saben en qué consiste. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Listo, muchachos, muchas gracias por su tiempo. ¿Sí? Estaban 17 nomás conectados, unito se ha colado ahorita. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Listo, muchachos, gracias por su tiempo. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Disculpe, doctor. Dime. Mañana, ¿a qué hora vamos a rotar? eh, ¿Qué les parece si rotamos a las 9? Yo creo que sí, doctor, a menos que alguien tenga algo que decir. A las 9, ¿listo? Sí, doctor, está bien. Listo, muchachos. Que les vaya muy bien. Muchas gracias, doctor, igual a usted. Que le vaya bien. Tenga buena Chao, noche. chao. Chao, chao.